Buenos días, que no me gusta decir buenos días porque ahorita es por la mañana, pero quién sabe a qué hora va a escuchar cualquiera esto. Hola, hola muchachos, me dan ganas de empezar otra vez. 30 de septiembre del 2024, Día del Traductor y del Intérprete. Felicidades a todos. Eh, Estamos comenzando la clase después de una charla informal, improvisada, que se me ocurrió en el momento sobre la Semana del Traductor, que va a comenzar este año el 7 de octubre, si estoy recordando bien, y termina el día 11. Y les pedía yo a los estudiantes, les sugería, les recomendaba, casi les ordenaba, no les ordenaba, pero tendría sentido que lo hiciera porque es muy positivo participar en la Semana del Traductor y Intérprete, es muy positivo para los estudiantes. Eh, entonces, le estaba haciendo promoción a la Semana del Traductor que se avecina, que es la semana que viene, y luego que pasé muchos minutos en eso, acabo de preguntar, ¿leyeron el texto que les pedí que leyeran? Que lamentablemente no les había llegado hace días como yo pensaba, por algún error que cometí no les llegó, pero tengo la carpeta de resumen de la semana 2, la tengo llena de material que tenía que haberles llegado ya. Y entonces les he pedido a los estudiantes que lean ese texto, El papel del Estado de Pedro Palma, para que comencemos a practicar el resumen, porque es un tema importantísimo en el programa de lengua española 1. Es tan importante que siempre, quiero dejarlo grabado, siempre les digo a los estudiantes cuando comenzamos a hablar de esto, que si usted toma la definición de resumen y cambia la palabra resumen y pone traducción, donde diga resumir, pone traducir y todo queda perfecto. Es la misma definición. Bueno, con el detallito de que cuando hablamos de traducción, hablamos de transformar un texto en un idioma en un texto en otro idioma. Cuando hablamos de resumen, normalmente, normalmente, porque tampoco es siempre, normalmente el texto original, que vamos a llamar en realidad texto A, el primer texto, el texto de partida, eh, está en un idioma y normalmente el texto producto de la actividad de resumen está en el mismo idioma. Digo normalmente y enfatizo porque, ya dije la semana pasada, hay oportunidades, yo he tenido varias veces esa oportunidad, es decir, he tenido varias veces ese empleo. eh, en muchas ocasiones le piden a uno que haga una traducción resumen o un resumen traducción, es decir, le dan a uno un texto y uno además de resumir, es decir, tomar las ideas más importantes del texto y armarlas, concatenarlas, conformar un texto nuevo con él, que, que en espíritu sea el mismo texto, aunque sea más breve. Le piden a uno que haga eso y que al mismo tiempo transforme eso, que presente eso en otro idioma. Es al mismo tiempo un resumen y una traducción. Esa es una de las habilidades que nos permitirán en el futuro ganarnos la vida con esto que estudiamos, ¿no? Es una cosa a la que hay que ponerle mucha atención porque, uh, porque es importantísimo en el mundo y en la vida posterior a la universidad de todo traductor, de todo intérprete, de todo profesional de las lenguas. Entonces, antes de leer, perdón, antes de ponernos a discutir el texto, quiero leerles quiero leerles dos mensajes, pero ya he hablado tanto que estoy ya he estado ocupando el tiempo que quería utilizar para leerles dos mensajes que yo he escrito en el pasado a estudiantes de primer año, en los que hablo de alguna característica del resumen, ¿no? De cosas que el resumen es y que no es. Y bueno, voy a leer este primero. Ahora ya me está avisando Zoom que quedan 10 minutos nada más y creo que es suficiente para leer 1300 palabras. Y bueno, ya no lo voy a demorar más, ¿no? A ver,
Un día yo convertí un par de mensajes que había escrito en una especie de artículo que siempre les mando a los estudiantes para sustituir una larga y fastidiosa charla mía sola. Este lo titulé Algunas orientaciones sobre el resumen. Intentando reunir material sobre el resumen que he ido produciendo y recolectando en estos años para apoyarlos a ustedes en este segundo año de pandemia de COVID, ya ustedes saben en qué año escribí esto, me encuentro este mensaje que escribí a los estudiantes de segundo año del año 2012-2013. Al comenzar las clases de lengua española 2, siempre pido a los estudiantes que resuman uno de 5 textos teóricos sobre la naturaleza de la literatura, sobre el concepto de literatura, que es indefinible, para luego discutirlos en clase, para que cada uno, con su resumen aún entre manos, diga de qué les hablaron los sabios de los estudios literarios. No lo hago solamente para simplificar lo que sería una discusión densa, que es ya un propósito bueno y santo, sino que también lo hago para demostrar con la realidad que los profesores de primer año no se equivocan al decirnos que vale la pena desarrollar la destreza de resumir, que nos va a ser útil y necesaria en el futuro, que más pronto que tarde convendrá hacer resúmenes para estudiar, para investigar, para trabajar. En aquella ocasión, muchos estudiantes no presentaron buenos resúmenes. Algunos incluso hicieron un comentario y no un resumen, porque es muy importante darse cuenta y tener conciencia de la diferencia entre un resumen y un comentario. Y miren que en esta clase me encuentro yo a cada rato textos que los estudiantes dicen que son resúmenes, pero hablan del autor como si fueran el autor. O simulan que son el autor y están hablando de su propio texto. Usted es el autor, usted no habla de su texto, simplemente recita el texto, ¿no? Es una cosa muy diferente estar creando una cosa, un texto, por ejemplo. Eso es diferente a venir, leer el texto, observar el objeto que usted produjo y hablar de él. Eso no puede ser en absoluto lo mismo. Entonces, en un resumen, usted no está creando el texto que escribió el autor original. Perdón. En un comentario, usted no está creando el texto que hizo el autor original. Quien lo hizo fue el autor original. En un comentario, usted está hablando de ese texto. El texto puede ser un libro, puede ser una película, puede ser una obra de teatro, ¿no? Un acontecimiento histórico, una persona, un personaje. Usted habla de él, da características de él, dice qué le hizo pensar, qué cosas siente usted cuando lee ese libro, qué cosas se le vienen a la mente cuando usted ve esa película y hace sus comentarios, ¿no? Un resumen es otra cosa. En un resumen no interviene usted. En un resumen usted no mete sus ideas en el asunto. En un resumen usted dice, "No, el autor dice esto, solo que ocupa un párrafo de 27 líneas. Ah, yo voy a convertir eso en un párrafo de 10 líneas nada más, por ejemplo. Por ejemplo. No es que eso es lo que se hace. Es un ejemplo. Eh, entonces, chicos, es importantísimo que adquiramos conciencia de la diferencia entre un resumen y un comentario. Bueno, sigo leyendo. En aquella ocasión, muchos estudiantes no presentaron buenos resúmenes. Algunos hicieron incluso un comentario y no un resumen. De modo que les pedí que lo repitieran y lo presentaran otra vez. Oh, qué generoso este profesor, por hacer una evaluación. Eh, admitir a Campos. De modo que les pedí que lo repitieran y lo presentaran otra vez después del receso navideño. En los días siguientes me pidieron que les diera un modelo aquí hay un error, un modelo de lo que había que hacer, a lo que yo, malvado, les respondí, hay que hacer un resumen. Eso se estudia en primer año, ustedes lo saben hacer. Sin embargo, después, enternecido por el nacimiento del niño Jesús, les escribí esto. 2 puntos. Ahora viene el mensaje que escribí en aquellos días. Vamos a ver quién está llegando para darle entrada. Campos 2 veces. El mensaje que les escribí en aquel momento fue, hola muchachos, tal como les prometí en la última clase antes de Navidad, les envío ahora unas ideas sobre las que, según mis observaciones, los que aprobaron ya su evaluación y los que van a repetirla,
deberían reflexionar, unas observaciones sobre las que deberían reflexionar. Un resumen, aquí van las observaciones. Un resumen no es una simple reducción de la cantidad de información ni de palabras que hay en un original. También es eso, pero no es solamente eso, sino un texto, no es eso, sino un texto nuevo que, al ser nuevo, tiene rasgos nuevos porque nace en un nuevo contexto comunicativo. En otras palabras, debe uno preguntarse antes de hacer el resumen. ¿Con qué finalidad estoy resumiendo? ¿Quién es el destinatario? ¿Qué espera el destinatario del resumen? ¿En qué medio se produjo el original? ¿Y por qué se necesita la actividad del resumen? Una de las grandes razones por las que es importante la habilidad de hacer resúmenes es que durante toda la vida académica y la posterior, que es más prolongada, se tiene que recolectar información para estudiar, escribir, traducir, interpretar, comprender e incluso para generar más información. La habilidad de resumir fortalece nuestra capacidad de organizar, jerarquizar y relacionar información en general, de utilizarla consciente y eficientemente. Ah, y traducir se parece a todo eso. Para hacer un resumen, puede ser conveniente leer más de una vez el texto que debe resumirse. La primera generalmente es solo exploratoria. Suele ser necesario identificar su estructura, su tipología, etcétera, y elaborar un esquema que guíe la redacción del texto final, el resumen propiamente dicho, pues. Aunque el resumen hace una exposición paralela de lo dicho en el texto original, miren que esto es importante. Aunque el resumen hace una exposición paralela, no es la misma, del texto original, y por tanto serán similares en muchos detalles, su estructura puede variar, y es natural que así sea porque se trata de un texto nuevo elaborado por otro autor, respetando siempre los contenidos del primer texto, es decir, sin inmiscuirse en lo que dice el autor. Un resumen debería dejar claro en alguna parte que es un resumen. Un lugar muy adecuado es el título. No es de ninguna manera razonable que le pongamos al resumen el mismo título que el texto original. Debería decir texto A o primer texto. Eh, Como no es cuestión de ponerse creativo, en el caso del resumen no es cuestión de ponerse creativo, el resumen puede llevar títulos aburridos como resumen del artículo El destino de la basura en los países nórdicos de Peter Nieder. Inventé ese nombre. Publicado en la página A14 del diario Vinter, edición número 1123 de Copenhague, el 2 de agosto del 2011. ¿Vieron el larguísimo título de ese resumen? Resumen del artículo tal, escrito por fulano, publicado en la página tal número del periódico este, edición número el que sea, de la ciudad fulana, el día tal, de tal mes, de tal año. Título absurdamente largo, pero es que aquí no estamos haciendo una obra de arte, no estamos escribiendo un poema, que hay que ponerle un nombre artístico, un título creativo. Esa debería ser una indicación de que este texto que estamos leyendo es un resumen, no es el original, porque mucha gente habrá que se tome el resumen como si fuera el original, y eso no puede ser. No les podemos permitir eso a nuestro lector de resúmenes. Ah, aquí viene otro ejemplo de título largo, aburrido y que no es creativo porque no tiene que ser. Resumen de ¿Por qué los venezolanos siempre pierden las elecciones? Cuarto capítulo del libro Democracia Latinoamericana, actual auge y posible caída de 1989 del autor guatemalteco Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez. E incluso puede uno permitirse variaciones relativamente heterodoxas como el síndrome de Caperucita Roja y la violencia sexual en Colombia, ensayo de Pierre Rodríguez, punto, resumen. Es decir, uno pone el título de su resumen y después resumen.